Mano, gostaria de pedir-lhes um pouquinho de desculpa por el espanhol ou por mi portunhol. Sou brasileiro, não? E sigo estudando em espanhol. Um pontitos importantes para aproveitar al máximo nuestra capacitación. Como Natalia dije, estamos grabando la capacitación y creo que 2 o 3 días van a recibir un correo con la grabación. Entonces, tranquilo, no hay necesidad de tomar notas, capturar las pantallas, tendrán acceso a la capacitación. Si tienes alguna pregunta, hay el botón de chat. Por favor, escribe su pregunta allá y en un momento adecuado yo respondo su pregunta. Y si después de la capacitación tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para ayudarlos. Aquí en la pantalla está mi correo de la editorial Elsevier. Entonces, por favor, solo me escribir, ¿no? Entonces, adelante y vamos a empezar. Entonces, el término de la agenda de hoy, vamos a hablar de tres temas generales. El primero, el flujo de trabajo de investigación y dónde ScienceDirect se encaja. Después, o que es ScienceDirect. El tercer punto, algunos puntos importantes sobre la plataforma. Y después vamos a utilizar ScienceDirect juntos. Los 3 primeros son a presentar aquí en PowerPoint unas diapositivas y después vamos al sitio de ScienceDirect y navegaremos juntos por él, ¿no? Antes de empezar, gracias nuevamente y vamos ahora. Primero, ¿no? El flujo de trabajo y ScienceDirect. Primero, como investigadores, creo que la gran mayoría de una sección de investigación se empieza con algún tipo de búsqueda, ¿no? Vamos a alguna plataforma, normalmente creo yo que Google Scholar, que es algo que estamos todos familiarizados y tenemos acceso, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que es muy simplista, pero solo para decir un punto muy verdadero, que no se puede, ¿no?, confiar en las informaciones que encontramos en una plataforma de búsqueda. No sabemos, ¿no?, sus fuentes, los autores, si los datos son informaciones reales o si son como fraudulentas, ¿no? Y entonces, si queremos usar una información que, por ejemplo, si es un resultado de Google, debemos hacer un trabajo intenso, ¿no?, para investigar si hay informaciones confiables o no. Y eso es algo difícil de hacer, ¿no?, y que lleva mucho tiempo para hacer. Entonces, ¿no?, para eso, la necesidad, ¿no?, de encontrar la información confiable, necesitamos también encontrar no solo confiable, sino rápidamente, ¿no? Y tenemos eso como la literatura, ¿no?, revisada por pares. Como sabemos, la literatura que pasa, ¿no?, por el proceso de revisión por pares, que eso como que se garante, ¿no?, la calidad de todas las informaciones. Y como un ejemplo de base de datos, ¿no?, podemos decir que una biblioteca es una base de datos, ¿no?, que generalmente puede ser una. Y toda la información, cualquier contenido que está en la biblioteca es confiable, pero tiene un límite físico, ¿no? Debemos ir a la biblioteca. Y una otra base de datos también es ScienceDirect, hay muchas, esta es una, que también toda la información confiable está disponible en línea, pero hay un límite que es solo de contenido de la editorial Elsevier. Y un poquito más de la plataforma. Que la plataforma está haciendo, ¿no? Está ayudando investigadores y estudiantes, cualquier persona, a hacer una búsqueda más fácil de textos completos. Entonces, la plataforma está diseñada específicamente para apoyar la búsqueda y el manejo de resultados de la literatura revisada por pares. Todo el contenido solo está indexada literatura revisada por pares. Y eso también hay un gran problema hoy en día, ¿no? La última vez que vi números, a más de 10.000 revistas fraudulentas, ¿no? Que es algo lamentable, pero con la tecnología, ¿no?, vienen muchas actividades fraudulentas.